Vamos a la palabra de Dios y el mensaje de hoy es, ya los hago sentar, se llama El leñador sin hacha. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Un leñador sin hacha es alguien que no sirve para nada, ¿no? ¿De qué puede servir un leñador sin hacha? No, para hacer otras cosas sí, pero para cortar árboles no. ¿No? Es decir, sin hacha, sin motosierra, sin nada, ¿no? Es decir, si no tenés elemento de corte no servís para nada. Y hoy vamos a ver cómo hay ciertas cosas que nos dejan inútiles en la vida. ¿Te sentiste inútil alguna vez? ¿Sí? ¿Te sentís a veces que sos un inútil para ciertas cosas? A lo mejor perdiste el hacha. A lo mejor perdiste tu herramienta. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo Dios puede convertir algo que es malo en un milagro. Y yo quiero que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos a recibir un milagro de parte de Dios. Así que vamos a orar ahora y vamos a pedirle a Dios que nos hable en este momento. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, por esta palabra que vamos a recibir. Te rogamos ahora, Señor, de que seas vos quien bendiga nuestras vidas y que podamos, Señor, realmente ser tus hijos, aquellos, Señor, que van a saber utilizar las herramientas que vos nos des. Te pedimos ahora, Señor, que nos hables, que nos enseñes y que podamos comprender tu palabra, Señor, y ser en tu nombre, Cristo Jesús, un ejemplo para otras personas también. En tu nombre, Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a lo que dice la palabra de Dios y quiero traerles una historia recontra conocida. Una historia muy conocida, una historia que ya he predicado alguna vez, pero que siempre viene con temas nuevos. Y esta historia es la historia de un profeta llamado Eliseo. ¿Y por qué estoy con esto? Porque en estas semanas estuvimos lo que estábamos leyendo, siguiendo el plan de lectura, estábamos leyendo de Eliseo y tengo 2 o 3 mensajes para ahí, si no me los predican antes mis hermanos. Pero es hermoso como la Biblia te vuelve a hablar sobre cosas que ya te había hablado. Y estamos aquí con una historia donde dice, y vamos a leerla para que entremos en tema, por los que no la leen, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él les dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esta es una historia donde Eliseo era el director de una escuela. Básicamente era eso, una escuela de profetas. Era como el director de un seminario teológico, pónganle. Y tenía mucho éxito entre sus estudiantes, que por cierto vivían en un mismo lugar y ese lugar que les quedó chico. Y entonces propusieron hacer un lugar más grande y Eliseo dice: bueno, ok, vamos a hacer un lugar más grande. Y es interesante porque la lectura de este pasaje así ya tiene una historia y te podemos hasta sacar algún tipo de enseñanza de esta historia. Pero esta historia se da justo después de que uno de los principales discípulos de este profeta, Giezi, había metido la pata de una forma terrible.
No voy a entrar en esa historia porque quiero a lo mejor predicarla en otro momento, pero había un general sirio que tenía lepra y que fue a verlo al profeta y llegó y el profeta lo manda que se meta en el río Jordán. ¿Se acuerdan cuántas veces? 7 veces. Un río lleno de mugre, lleno de palos y barro, un libro. Bueno, pero se termina metiendo después que lo convencen y cuando sale libre de la lepra. Sale libre de la porquería esa que se le caía la carne prácticamente. Y de la felicidad que tenía, le ofreció mucho dinero a Eliseo. Y Eliseo dijo, yo no voy a recibir nada. Y Giesi dijo, qué paparulo voy a buscar yo dinero. Entonces lo va y lo encuentra y dice, mira, se arrepintió, dijo que algo podés darle. Y bueno, y cuando vuelve dice, ¿dónde estabas? Fuiste a buscar plata allá. Y bueno, dice, ahora la lepra que tenía el otro se te pega a vos. Imagínense, ¿no? Lo que pasó ahí. Era el principal discípulo, era el que estaba siempre con Eliseo, era la mano derecha. Y después de eso, pasa esto. No es de casualidad. Después de una crisis grande, la escuela tuvo un crecimiento. Y esto a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque aquí hay un rápido reflejo profético que se puede aplicar a nuestras vidas. Después de grandes crisis, vienen grandes crecimientos. Después de una crisis en tu vida, viene un crecimiento. Siempre pasa así. Y a veces es necesario sacar lo que está mal para que puedas crecer. A veces es necesario sacar el cáncer para que la persona pueda vivir. No a veces, hay que sacar el cáncer. Y yo quiero decir de que Giesi evidentemente era mala influencia. Y a veces es necesario sacar las malas influencias en nuestra vida para poder crecer. Y la iglesia no es una excepción al respecto. Quiero decirles, ¿no?, de que el crecimiento viene cuando hay condiciones para crecer. Si vos dejás una plantita lleno de yuyos, no va a crecer. Pero sacale todos los yuyos, toda la competencia, dejale la luz y vas a ver cómo sí va a crecer. Entonces, podemos hacer un paralelismo profético con nosotros, pero también con la iglesia, donde estos discípulos representan toda la sangre nueva que entra a la iglesia, toda la gente nueva que está entrando a la iglesia, y muchos de ustedes son de esos nuevos. Y eso es el fruto de que Dios también ha estado a lo mejor haciendo algunas limpiezas. Y la iglesia debería estar siempre creciendo, porque es el negocio más importante que existe en el universo, o por lo menos en la tierra. Para Dios, el negocio más importante es la iglesia. Y esto, la entrada de nuevos profetas a la sociedad esta de los profetas de Eliseo, hizo que se amplíen los lugares. Y lo mismo sucede con la iglesia, que tiene nuevos futuros profetas también, que llegan y que tenemos que meter por ahora un culto más. No, pero yo me vi reflejado en esto, ¿no? Y que Dios a lo mejor en esto también tenga que hacer algún tipo de limpieza. Pero bueno, sigamos con la historia, digamos, porque eso es parte de lo que quería comentarles, pero básicamente vamos que la historia nos cuenta que van al río Jordán y mientras están trabajando, la historia toma un giro, ¿no? Un giro dramático. Dice que aconteció que mientras derribaban el árbol, se le cayó el hacha en el agua y empezó a gritar, ¡ah, Señor mío, era prestada! Aquí este texto nos cuenta un par de cositas interesantes que a lo mejor las pasamos por arriba, pero primero es que el hacha era un elemento muy caro y que el que la estaba usando era muy pobre. ¿No? Dos cosas, dos combinaciones, que era muy caro y que el que lo estaba usando era pobre porque no tenía hacha. Y saben que desde hacía tiempo en Israel los elementos de hierro eran escasos. Ellos no eran herreros, ellos eran ganaderos y después agricultores. Pero los que manejaban bien el hierro eran sus vecinos, que generalmente estaban peleando con sus vecinos. Israel peleaba siempre ¿saben contra quiénes? Los filisteos. ¿Saben dónde vivían los filisteos?
en la franja de Gaza. Digo, porque esa pelea es una pelea que tiene, acá estamos hablando, 3.000 años atrás. ¿No? Es decir, estamos un poquito menos quizás. Pero no importa. Quiere decir, estamos hablando de una historia que tiene un montón de años. Pero no me quiero meter ahí. Simplemente quiero decir, y los que afilaban las hachas eran los otros. Entonces era muy difícil tener un hacha. Y si tenían que afilar las hachas o los arados, tenían que ir a pagarle a un herrero que eran de los enemigos. Y era complicado tener elementos. Entonces, tener un hacha no era poca cosa. Y este joven profeta se le perdió en el agua. Lo que sí sabemos también es que eran los profetas, eran pobres porque vivían básicamente de limosna, porque ellos se dedicaban al estudio y vivían básicamente de limosna. El otro día estaba viendo un video en YouTube de una persona que muestra cuestiones sobre Israel y cosas por el estilo, y mostraba cómo son hoy por hoy esas familias que se dedican, los padres de familia se dedican solamente a estudiar la Torá. Y son esos que andan con unos gorros raros y unos rulos acá bien largos así. Y viven de limosna. Prácticamente viven de lo que les dan. Y entonces estaban dos hablando. Uno que estaba totalmente en desacuerdo con ese. Y el otro explicando por qué vivían eso. Pero es lo mismo, es antiguísimo esto de estos que se dedicaban a la enseñanza y que eran muy pobres. Entonces, el hacha era prestada, cara. Y resulta que entonces cuando se cae, dice que el varón de Dios le dice, el varón de Dios, estamos hablando de Eliseo, dice, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Acá hay un milagro nada más, porque yo he escuchado teorías de por qué flotó. A ver, ¿el hierro flota? Salvo que tenga forma de barco, el hierro no flota. Se te cae un hacha y van... Entonces acá simplemente no hay que buscarle vuelta. Es la parte, digamos, ridícula de la historia, pero más que ridícula es la parte milagrosa de la historia, donde Dios hace lo que tiene que hacer. Y ahí es lo que uno tiene que captar de la idea de esta historia. Es que Dios hace cosas que a veces son ridículas, pero porque las hace para nuestro bien, pero ridículamente milagrosas. Entonces vos a veces no vas a entender una situación, pero esa situación es Dios obrando y haciendo que sucedan cosas que vos dijiste, nunca va a pasar. ¿Cuántas veces dijiste, no, nunca va a pasar esto en mi vida? No, ya está, ya la perdí. No, es decir, este muchacho no estaba resignado. Primero se quejó, ay, Señor mío, perdí el hacha. Vaya a saber, ¿no? El profeta, por último, cuando acá hay una cuestión de obediencia, el profeta no la sacó él del agua, sino que le dijo, y el profeta dice que le dijo, tomalo, y él la tomó. No quedó, digamos, no fue que el profeta hizo todo. El discípulo tuvo que hacer una parte también. Y el hacha podemos empezar a buscarle ubicaciones en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es el hacha? ¿Qué representa ese hacha? El hacha representa cosas valiosas de tu vida. No sé, buscá las cosas valiosas de tu vida y lo que vos pensás que es muy valioso. Y por favor, no pienses en el auto, no pienses en la casa, no pienses en el celular, eso no es valioso. Ah, pero me salió 430.000 pesos el celular. Sí, pero eso no es valioso. Eso es dinero, sí, pero el valor va por otro lado. El valor no va por lo material nada más. Lo material es importante, ¿no? Escuché una vez un profesor que decía que el dinero no te hace la felicidad, pero que te deja en la esquina, ¿no? Como que te deja cerca. Es importante el dinero, es importante los bienes, pero es más importante entender las cosas que verdaderamente son valiosas. Y el hacha entonces representa cosas valiosas de nuestra vida. Puede representar, no sé, si estás en la iglesia, tu servicio a la iglesia, tu servicio a la comunidad, pero también puede representar tu familia, puede representar tu casa, puede representar tu trabajo, puede representar la autoridad de los padres con los hijos,
puede representar tu confianza en vos mismo, puede representar la confianza que tenés en otros, puede representar tu confianza en Dios, puede representar tu felicidad. A ver, ponle el nombre que quieras. El hacha es todo eso que es realmente importante. Yo te aseguro que cuando... Bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? La gente se muere y cuando se muere, ¿qué se lleva? Nada, nada, absolutamente nada. ¿No? Y eso parece que vivimos sin enterarnos de eso, ¿no? Porque vivimos tan pendientes de lo que tenemos, de lo que no tenemos. Y resulta que cuando nos morimos, no llevamos nada. Entonces, el hacha representa cosas que cuando las perdés te dejan inútil. Y yo no sé si te ha pasado de perder cosas que te dejan inútil, que te dejan recalculando, ¿no? Que vos decís, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora de qué me disfrazo? ¿No les pasó nunca? ¿O me pasó a mí solo eso? No sé, cuando perdés un trabajo, por ejemplo, que decís, ¿y ahora con qué come la familia? ¿No? No sé si te pasó alguna cuestión así. O cuando perdés un ser querido, decir, ¿y ahora? ¿No? Y a veces está esperado, ¿no? A mí todavía me pasa de que hay veces que quiero cosas y digo, qué lindo sería charlar esto con mi viejo. En serio, es decir, las cosas que se pierden, hay cosas que perdés que no las podés recuperar. Hay cosas que no son tan fácilmente recuperables. Pero otras cosas Dios promete que Él sí tiene un plan para que puedas recuperarlas. Porque son cosas que vos decís, esto me dejó mal. Cuando perdés, no sé, perdés la relación con alguien, tenés un problema familiar, un problema con tu esposo, un problema con tu esposa, un problema con tus hijos. Ya está, mis hijos no me quieren hablar más. ¿En serio vos creés que esa es la última solución? Yo te aseguro que Dios hace flotar hierro. Dios hace flotar esas hachas que se cayeron en el agua. Entonces, lo primero que tenés que hacer es admitir que perdiste el hacha. Hablábamos el otro día en el grupo de amistad justamente de esto, que lo primero que tenés que admitir es que tenés un problema. ¿No? Y lo hablábamos porque a veces pareciera como que uno quiere disfrazar que, no, yo estoy, ¿cómo estás? ¿Mejor? No sé, mejor llamar a los bomberos porque estoy en llamas. Y te está prendiendo fuego, pero no por otra cosa. Quiere decir, no, porque hay unos que están así, cansados de triunfar, decía un amigo mío. Cuando decía, ¿cómo estás? Cansado de triunfar. Superado por el éxito. Ahí era un pobre pibe, buen muchacho, pero no sé si era tan cansado de triunfar. Era una actitud que él tenía. Era una persona como optimista, pero a mí esa gente a veces me hace recordar a los payasos tristes, ¿no? Que sonríen por acá y atrás cuando se sacan el maquillaje está todo mal. Y saben que eso es la mayoría de la gente, es lo que vive hoy por hoy. Oye, abran el Instagram, abran el Facebook. ¿Ven a alguien llorando? ¿Cómo se están todos? ¿Cómo sacan las fotos? Contentos, ¿no? Ahí y sacan trompita y sacan así, y si no, comiendo, plato lleno. Nadie saca la foto del plato vacío. ¿No? Quiero decir, es tan obvia la gente, tan obvia la mentira, y sin embargo, todo el mundo tratando de mostrar lo que hacen. Por eso yo digo, a veces hay que mostrar menos y vivir más. Y en esto, de vuelta, volvamos al tema del hacha. A veces hay que admitir que hemos perdido ese hacha. Ese hombre podía fingir que no había pasado nada. Entonces seguía pegándole con el palo, con el mango, sin fierro, al árbol. ¿Y qué iba a pasar? Iba a rebotar, iba ¡pam! ¡Pam! Porque es decir, sin el hacha que corte, rebotás. Es lo mismo que con un hacha desafilada. No sé si alguna vez intentaron agarrar un hacha. Yo pocas veces, porque no tenemos necesidad, pero una vez, y el hacha estaba desafilada y rebotaba como loco. Y vino uno y dice, está desafilada ese hacha. No, y no sé, que la agarraban, le metieron con la moladora, le hicieron así. Dice, ahora sí, mirá, cuidado con los pies, me decían. No, se ve que me veía medio inexperto. Cuidado con los pies. Claro, pero el hacha esta se perdió y resulta que
el hombre podría haberse engañado a sí mismo, pero a los demás no. Él decía, estoy cortando el árbol. Y rebotaba y no hacía nada. Y eso es lo que pasa con mucha gente que esconde el problema que realmente está sucediendo. No pasa nada, no pasa nada. Y seguís pegando con un palo sin hacha. Y eso, así es lo que pasa con la vida. Entonces de repente decís, yo no sé por qué nunca puedo salir de estos problemas. Es que perdiste el hacha y no podés seguir de esa forma. Tenés que reconocer que tenés una pérdida. Y ojo, porque esto no sucedió mientras estaba sentado durmiendo. No es que le robaron el hacha. Estaba trabajando. Pero su falta de experiencia hizo que se equivoque, que no se dio cuenta que se estaba aflojando de a poquito. Yo me imagino que haber pasado que estaba haciendo así, hizo así y salió ¡fium! Para atrás el hacha. Digo porque una vez me pasó con un martillo que casi me pega en la cabeza. No estaba con el martillo así, ¡fium! Voló el martillo por ahí. Tampoco, inexperto, es decir, lo mismo, el mismo principio, me quedé con el mango en la mano. Y yo digo, en esto, seguramente él era inexperto. ¿Cuántos expertos hay acá en la vida? ¿En serio? Yo no soy experto en nada. Yo todo lo voy aprendiendo. Yo no soy un experto pastor. Ni cuando tenga 80 años voy a hacerlo. No soy un experto padre, sigo aprendiendo. No soy un experto esposo, sigo aprendiendo. No soy un experto amigo, sigo aprendiendo. Yo no soy experto en nada. Soy inexperto en todas estas cosas porque necesito seguir aprendiendo. Porque el que piensa que ya no tiene que aprender más nada, dice un proverbio chino, mejor que se muera. Porque si ya no podés aprender más nada, mejor morite. Pero si podés seguir aprendiendo, tenés que saber cómo buscar esa perfección. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que vivir y nuestra vida tiene que ser como la aurora, como la luz de la mañana que va en aumento hasta que lleguemos al mediodía. Ahí sí, cuando estemos en la presencia de Dios podemos decir, listo, ya ahora sí soy un experto en algo, un experto en conocer a Dios. Pero, ¿qué pasó con este hombre cuando pierde el hacha? Cuando perdió el hacha, él quedó inhabilitado para cumplir su propósito. Y yo quiero decirte que Dios te ha entregado un hacha en tu vida. O varias, no sé. Pero si vos perdés eso, quedás inútil para cumplir tu propósito. Entonces, cuando Dios te da algo, un don, una familia, un trabajo, lo que sea que Dios te dé, tenés que cuidarlo, tenés que aprender a utilizarlo. Porque perderlo puede ser catastrófico. Yo no sé si ven esto, digamos, es un mensaje, y todo esto por un hacha que perdió el muchacho, pero sí porque uno se pone a pensar en esto y sabe que hay mucho más en la palabra de Dios. Y lo interesante de esto es que el hacha, ¿de quién era? Prestada. Nosotros no producimos poder. ¿El poder de quién es? Es de Dios. Y Dios es quien nos llena de su poder. Nosotros tenemos el mango del hacha, pero Dios tiene el metal que corta. Muchos andamos con el mango por la vida, pero no tenemos el poder del acero en ese mango. ¿Por qué? Porque andamos alejados de Dios. Y todo lo que tenés es prestado. Tu vida es prestado. Tu hogar es prestado. Tus hijos son prestados. Es decir, no, la verdad que no hiciste. ¿Qué hiciste para tener vida vos? Decime, ¿hiciste algo? ¿Tus padres habrán hecho? Sí, tus padres algo hicieron. ¿O no? Sí. Pero vos qué hiciste, nada. Y con respecto a tus hijos, es decir, sí, la crianza, todo así, pero que vengan al mundo, casi nada. Es decir, todo es prestado. Todo lo que tenemos y que nos importa de verdad es prestado porque Dios te lo prestó. Y Él quiere que vos lo administres con inteligencia. Dios quiere que administres eso que te dio con pasión. Que te apasiones por lo que Él te dio. Pero para eso, si perdiste el hacha, necesitas empezar a clamar. Oh, Señor mío, necesito recuperar eso que perdí. Y ojo, con todo lo que somos
lo que recibimos prestado, un día se nos va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuenta de la vida que tenés. Un día cuando estemos en su presencia, nos va a pedir cuenta de lo que tenemos. Pero también nos va a pedir cuenta de lo que nos dio, de los talentos que te dio. Hay algunos aquí que algunos son muy buenos en cosas. Hay algunos que son muy buenos con las tareas manuales. Otros que son muy buenos con su mente y andan muy bien, no sé, en las matemáticas o en las... Todos son dones, regalos de Dios. ¿Qué hiciste vos para ser bueno? Hay algunos que son buenos cantando, ¿no? Está bien, se preparan, estudian, pero ¿quién te dio esas cuerdas vocales? ¿Quién te las dio? Las produjiste vos, las trabajaste vos y no, yo me hago todos los días así y así no funciona, Juli, ¿no? No, si no cantás, es más, por más ganas que le pongas, si cantás mal y no tenés oído para cantar, sonaste. Podés educar un poquito y zafar, pero en serio le digo, ¿quién te dio eso? Te lo dio Dios. Entonces, si Dios te dio eso, es un regalo y si perdiste algo de eso que Dios te dio, ¿qué hizo el muchacho este? Este muchacho, ¿a dónde fue a buscar lo que había perdido? Fue el profeta, pero aparte volvió al mismo lugar donde había perdido. Porque vos lo que tenés que hacer es buscar y ver también el mejor lugar donde podés encontrar lo que perdiste, es donde lo perdiste. Empezar a trabajar desde ahí, desde el lugar que está. Porque hay algunos que quieren solucionar las cosas saltando de problema en problema. ¿No? Y bueno, tapo esto con esto otro, y tapo esto con esto otro. No, solucioná cada uno de los problemas. Y a veces admitimos que fallamos. ¿No? Todos a veces en la vida decimos, bueno, está bien, me equivoqué. Pero ¿saben qué? Eso no alcanza solamente. Uno tiene que alejarse de lo que es la hipocresía, de lo que es la falta de perdón, la vergüenza de pedir perdón. Es decir, uno necesita trabajar en esas cosas para poder recuperar esto que hemos perdido. Y todos sabemos, y en esto sí les pido, si alguno de ustedes piensa que algún área de su vida está perdida, todos saben el momento en que pasó eso. Todos saben el momento en que se dieron cuenta de que habían perdido. Esta mañana leía una nota de un periodista que escribió un libro acerca de la ludopatía. Este hombre estuvo durante años metidos en el problema del juego. Y dice, y la ludopatía, dice, es un vicio de que nadie se da cuenta hasta que es tarde. Porque en realidad, dice, cuando tenés alcohol, todo el mundo te huele. Cuando estás drogado, todo el mundo te ve. Dice, pero cuando estás jugando, nadie veo que perdiste un auto, perdiste la casa. Tus amigos dicen, ¿qué pasó? Y dice, y la escondés y empezás a mentir. Dice, yo perdí un auto y entonces fui y me compré otro en cuotas. Y dice, ¿qué pasó con el auto? No, compré este ahora. Quería algo más chico. Mentiroso. Simplemente había perdido lo que tenía. Y así es terrible. Entonces, y él dice, ¿por qué vengo a esto? Porque él dice, me acuerdo el lugar donde empezó todo. Y tuvo que volver a ese lugar y empezar a acomodar las cosas en su vida. Y este hombre lo hizo a través de ayuda psicológica, lo que sea. Pero te aseguro que con Dios podés recuperar mucho más que una adicción. Con Dios podés recuperar familias, con Dios podés recuperar ministerios, con Dios podés recuperar cosas que pensaste que ya no podías más. Y en esto quiero decir que Dios alcanza y sobra para recuperar. Algunos se recuperan con un poco de esfuerzo humano, pero te digo que eso es, digamos, transitorio. Pero necesitamos poder divino. Dice Zacarías 4:6, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo necesito milagros de Dios en mi vida para recuperar las cosas que el diablo me ha querido robar. Porque yo te quiero decir de que esto de perder cosas no es fruto solamente de nuestra negligencia, está basado también en que el diablo quiere robarte. El diablo, jóvenes, a ver, jovencitos, el diablo les quiere robar el futuro y les va a meter un montón de ideas de qué cosas están bien y van a empezar a pensar, lo que me dice mi casa, no saben nada. Yo también fui joven
Y yo también tuve esas ideas de que mi papá no sabía nada. Y ahora soy grande, y ya soy papá, y grande también, y digo, sí que sabía. Sí que sabía. Y sabía bastante más de lo que yo pensé que yo sabía, ¿no? Y yo lo veía, porque aparte mi papá no había podido estudiar, y yo sí, yo estudiaba, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? ¿No? Y eso es toda una gran mentira, que es por eso vivimos a veces como estamos viviendo, por eso se dan los problemas, por no escuchar lo verdadero. Entonces, como dije, este hombre tomó iniciativa. Eliseo le dijo, recógela, agarrá el hacha. Y el otro extendió la mano y la recogió. Y entonces yo quiero invitarte a que hagas lo mismo. Quiero invitarte a que te pongas en pie y que te transformes de un leñador sin hacha, que dice ahí ahora, con hacha. Quiero invitarte a orar, a que podamos orar juntos, a pedirle a Dios que puedas recuperar eso que pensás que pudiste haber perdido. O eso que estás a punto de perder, porque a lo mejor te diste cuenta. Y está bien que pienses que lo vas a recuperar milagrosamente, porque el mismo Dios que hizo flotar ese hacha es el mismo Dios que alimentó a 5.000 con 5 panes y 2 peces. Es el mismo Dios que caminó por las aguas. Es el mismo Dios que le dijo a la tormenta, detenete, basta. Es el mismo Dios que cuando yo estaba en angustia trajo consuelo a mi vida. Y es el mismo Dios que cuando estabas a lo mejor en un pozo, a vos ya te sacó. Así que tenemos un montón de experiencias de ese tipo, donde tenemos este Dios que restaura las cosas que se perdieron. Y es el mismo Dios que mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz hizo que tengas una nueva oportunidad y que tu vida pueda volver a salir a flote. Yo quiero estar bien a flote, utilizando mi hacha correctamente, cortando lo que haya que cortar, siendo efectivo en mi vida. Entonces yo ahora te pido de la misma forma que dijo Eliseo, que extiendas tu mano, pero no la extiendas hacia mí, ni hacia el agua, la extiendas hacia arriba. Levanta tus manos, vamos a orar con Dios. Padre Santo, en este momento, Señor Jesucristo, te agradezco porque nos trajiste esta palabra que nos habla de recuperar cosas que se perdieron. Señor, porque es un tiempo de restitución. Es un tiempo, Señor, en el cual todas las cosas perdidas vos las restaurás. Y todo lo que parece, Señor, que ya no es, ya puede volver a ser. Porque, Señor, ese sos el tipo de Dios, el Dios de los milagros, el Dios que hace que las cosas que ya no tienen sentido vuelvan a tenerla. Señor Jesucristo, te agradezco por cada una de las personas que ha venido en este lugar. Y sé, Señor, que este mensaje es específico para algunos de ellos. Señor, te ruego en este momento que vos devuelvas, Señor, que vos ahora las personas puedan tomar con sus manos lo que han perdido. Que las personas puedan tomar con sus manos esas situaciones que parecían, Señor, que eran causas que ya no tenían solución. Señor, en este momento, yo no sé si esa es una situación familiar, o puede ser una situación laboral, o puede ser una situación personal, puede ser una carrera abandonada, puede ser una relación que está mal, que está rota, con una pareja, con un hijo, con una hija, con un padre, con un amigo. Señor, en el nombre de Jesús, queremos volver a tomar ese hacha, Señor, y poder afilarla y tenerla en uso para que vos puedas ser quien nos bendigas. Señor, sabemos que no es nuestro, que es todo un regalo de tu parte. Por eso te pedimos ahora, Padre Santo, restaura a Jesús, restaura a Jesús. Sé vos el que restaure, Señor, la vida de las personas que están en este lugar. En tu nombre, Cristo Jesús.